cambiado comentarles que he cambiado de ubicación, mi equipo, prácticamente lo tengo ya al lado del Wi-Fi del router. Espero que no haya ningún problema. Por otra parte, la fundación me ha provisto de un cable LAN para que haya una conexión directa y no tenga problemas con el tema del internet. O sea, espero que realmente el día de hoy nuestra clase no sufra ningún tipo de interrupción y que, bueno, sea fluida dentro de lo que se pueda. Se han habido algunas, qué sé yo, diferencias debido a la causa del internet. Pido disculpas y espero que a partir de ahora ese problema lo haya podido resolver. Así que, pero de todas maneras, igual yo voy a quitar la cámara para no tener un gasto de y que no nos quite la opción de trabajar. Pero, a ver, vamos a ver, me gustaría verlos a ustedes, eso sí, me gustaría, por favor, si pueden activar sus cámaras un minutito para ver cómo están, si están ahí, no están, por favor, para tomar una lista previa. Eva. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Eva? De frío, licenciada. Así estamos todos. Muy bien, Gabriel, por ahí está. Himbert. ¿Himbert o Jimbert? Al final nunca te pregunté cómo tengo que llamarte. Jimbert. Bien, muy bien. Muy bien, Jimbert, ¿cómo estás? Gabriel está por ahí. Con unos poderosos auriculares, me parece muy bien, súper preparado. Voy a tener que copiar toda esa logística operativa de las clases por internet. Después, Valquiria, ¿estás por ahí? Sí, licenciada, estoy aquí. Deme un segundo, estoy intentando prender mi cámara. Ahí está. Ya te vemos. ¿Cómo estás, Valquiria? Bueno, vamos nomás para varios bajones con el tema de las clases. Entonces, para no atrasarnos, voy a avanzar un poquito. Previamente quería compartir con ustedes, algunas cosas para, vamos a ver. Ustedes están viendo en este momento, me imagino, ¿están viendo la plataforma? ¿Sí? Sí, dicen. Ya, espectacular. Bueno, quiero decirles que, por si acaso, acá ya he habilitado la actividad evaluativa, que son las reglas del Incoterms 2020, ¿no? Que es lo que estamos terminando el día de hoy, y que, bueno, prácticamente ha sido la semana pasada y vamos a terminar hoy antes de ingresar a costos. Entonces, por favor, esta actividad es un cuestionario de 20 preguntas que están conformadas por falso verdadero, una parte y otra parte con selección múltiple. Tiene un valor de 5 puntos como actividad evaluativa y va a estar el cuestionario a disposición de ustedes hasta el día domingo a las 8 de la noche. Vale decir que ustedes tienen hasta el día domingo para resolver esta actividad, ¿ya? Más o menos el tiempo que les he dado son 15 minutos para resolver la actividad, porque en realidad es falso, verdadero, y en realidad las reglas del Incoterms son un poco también, un poco obvias, ¿no? Entonces, eso, y solamente tienen un intento para resolver. Por otro lado, también he habilitado el foro 2, que es uso y aplicaciones de las reglas del Incoterms, donde hay una sola pregunta que les digo que es, ¿consideras que los nuevos Incoterms dan respuesta a los cambios que se están produciendo en nuestra red internacional, como la irrupción del e-commerce y los smart contracts, la intermodalidad o el incremento de los servicios en el comercio internacional? Explica tu respuesta. La idea de esto es justamente generar un poco de
de debate y de opinión en torno a los Incoterms, a su uso, a su alcance, y si realmente están respondiendo, digamos, a la situación actual, ¿no?, del comercio internacional. Entonces, para generar ese debate está este foro. Después, y ya les había colgado yo esta actividad número 1, que es un flujo operativo de las exportaciones, que lo que les pido es que en base a los conocimientos que hemos desarrollado en clases, grafiquen un flujo operativo de las exportaciones donde incluyan el flujo documental, ¿no? Porque realmente el flujo operativo de las exportaciones se hace más por el tema, digamos, de la parte operativa, pero no incluye el flujo documental. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen, se inicia el proceso con el registro, yendo a Apex, entonces mencionan cuál es el documento o cuál es la certificación que tienen que conseguir en esa entidad o en esa institución, ¿ya? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta por aquí. ¿Aló? Disculpe, licenciada, una consulta respecto al cuestionario que usted nos indica. Sí. Nos dice que tenemos 15 minutos para el llenado del cuestionario, Sí. porque son fáciles de leer. Falso verdadero y múltiple, o sea que es así muy, muy sencillo, o no sé, o tal vez ustedes consideran que quieren tener un poquito más de tiempo, me dicen, para poderlo, digamos, corregir, pero yo considero que máximo debería ser como 20 minutos, digamos, ¿no? Como máximo. Yo le he puesto 15, pero si ustedes consideran, podríamos ampliar a 20, pero... Sí, por favor, yo en eso soy... porque hemos tenido igual un cuestionario en normas, perdón, en el anterior módulo, y nos dieron igual un tiempo de límite, pero el problema es que no sé si alguno de mis compañeros habrá sufrido también algunos percances, como yo sufrí, el internet era lento, o a veces hay uno que otro corte, que el tiempo sí pasó para el cuestionario, pero para nuestro sistema era demasiado lento, no pudimos responder, casi nos quedamos, digamos, o bueno, por mi parte ya me quedé casi en a la mitad de las preguntas respondidas. No sé si puede haber resolución de ampliar un poco más, por favor. Sí, no hay problema, no hay problema, lo hacemos, porque sí, es verdad lo que dices, Helen, a veces sucede que uno tiene el internet ralentizado y ahí se cuelga el sistema, se pasa el tiempo y has perdido tu alternativa de responder. No hay problema, lo vamos a ampliar. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces está quedando claro que tenemos 3 actividades para este fin de semana, ¿no? La actividad evaluativa, que vendría a ser el cuestionario, el hacer el foro con el uso y aplicaciones de las reglas, y un flujo operativo de exportaciones que incluya el flujo documental, ¿sí? Bueno, entonces, si eso queda claro, voy a cerrar la página y nos vamos a los Incoterms, donde nos habíamos quedado la semana pasada. A ver. ¿Quién quiere hacer alguna pequeña recapitulación de lo que habíamos visto la semana pasada, la clase anterior, respecto a los Incoterms? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. ¿Le escuchamos?
Sí, yo lo que pasa es que yo les estoy preguntando y no encuentro, no me responden, entonces no estoy muy segura si estoy transmitiendo bien o no, así que les voy a pedir que me respondan, por favor, para que pueda continuar. Les decía, si alguien se animaba a hacer una recapitulación, lo que habíamos visto acerca de los Incoterms. ¿Quién quiere hacer una breve recapitulación por aquí? Nadie. Voy a tener que hacer entonces, ojo. A ver, vamos a ver. Carla. Y así voy a aprovechar de tomar asistencia participativa. A ver, Carla. ¿Qué te acuerdas de los Incoterms de la clase anterior? Bueno, parece que Carla no está. Freddy. Freddy Paxi, licenciada. Sí, Freddy Paxi. Hay otro Licenciada, Freddy. creo que hay dos Freddy, licenciada. Sí, Freddy Sukohayo y Freddy Paxi. Paxi. Freddy Paxi. A ver. Licenciada, buenas noches, compañeros. La última clase que llevamos tocamos lo que es los Incoterms, ¿no? Nos dijo que es los Incoterms 2020 tenemos 11 y durante la clase del miércoles tocamos lo que es Export, lo que significa en fábrica. La mercadería tiene que estar puesto en fábrica. Lo que es franco porteador nos indica que la mercadería tiene que estar sobre el camión. Y lo que es FAS, al lado del buque, nos dijo. Lo que es CFR, que significa costo y flete. Y también tocamos lo que es costo, el CIF, ¿no? Costo, seguro y flete. Y nos quedamos en lo que es el CPT, hasta donde tengo apuntado, que significa transporte pagado hasta. Eso sería, licenciada, tal vez algo más. Muy bien, no sé si alguien más quiere acotar a lo que decía su compañero para que retomemos. Noelia, a ver, ¿quién? Licenciada, también se habló de que los Incoterms se dividen en dos grupos, que son los polivalentes y los marítimos. De ahí ya vienen, nos fue explicando lo que son los Incoterms FOB, Export, FOB, FCA, FAS, CFR, CIF y CPT, en el que nos quedamos. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a ver, algunas preguntas adicionales para ver si se acuerdan, si lo recuerdan. A ver, acá, a ver, ¿se acuerdan que regulaban los Incoterms? Está ahí tienen el chanchullo a su izquierda. ¿Qué regulaban los Incoterms? Las condiciones de entrega para despacho. Ya, muy bien. Estar en un... de riesgo. ¿Perdón? Licenciada, ¿define las responsabilidades del importador y el exportador? Sí, muy bien. También regula la distribución de los riesgos de la operación. Muy bien. Muy bien. Eso es justamente la distribución donde se hace el cambio. Algo quiero acotar acá, bien que lo ha manifestado su compañero. Justamente el momento en que nosotros transferimos la responsabilidad del exportador, o sea, del vendedor al comprador, en ese mismo momento cuando nosotros entregamos la mercadería a nuestro cliente, eso se considera dentro de lo que es los Incoterms un punto crítico, ¿sí? Entonces, solamente también hay que tener conocimiento cuando hablamos de los Incoterms. Sus puntos críticos se refieren
justamente a esos puntos, cuando nosotros transferimos la responsabilidad al importador, ¿ya? Por lo demás, muy bien. Exactamente, habíamos hablado de los Incoterms. Decíamos que los Incoterms estaban divididos en dos grandes grupos, son 11, y habíamos visto alguno de ellos, ¿verdad? Los Incoterms marítimos prácticamente los habíamos visto todos, que es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? Y dentro de los polivalentes habíamos visto el EXWOR, el FCA, y nos toca ver estos últimos, ¿no? También les había pedido que le den una bichadita, una leída a esta presentación que estaba en la web, no sé si lo han hecho. Entonces, pero en caso de que no lo hayan hecho y si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar aquí a explicar, ¿ya? ¿Alguien ha leído ha visto la presentación, honestamente, o no? Licenciada. Sí, adelante. Tengo una consulta, licenciada. A ver. Con respecto a los Incoterms. Licenciada, digamos, en un, ¿qué se llama esto? En una compra y venta, en un contrato de compra y venta, digamos, una vez que sale ya el Incoterms en 2020, ¿aún se puede usar el 2010 en un contrato de compra y venta? Sí, claro, obvio. Lo único que se tiene que hacer, o sea, para empezar, que los Incoterms no sean de uso obligatorio, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que tener claro. Son reglas que nos facilitan el comercio internacional. Ahora, su uso ya está generalizado justamente por la práctica comercial. Ahora, desde la perspectiva legal, si nosotros en el contrato que hemos hecho, el contrato de compra-venta, nosotros hemos manifestado, digamos, un Incoterm que sea FCA, Incoterm 2010, ¿no es cierto? Se mantiene, se respeta, ¿sí? Ahora, si yo quiero manejarme con los Incoterms 2010 durante este año, digamos, porque ya han entrado en vigencia a partir de enero, digamos, de este año estos Incoterms, pero hasta que se apliquen, hasta que la gente se socialice, hasta que la gente se acostumbre a su uso, los entienda en los cambios que han habido, entonces se puede seguir usando el 2010. Eso sí está enmarcado dentro del contrato, obviamente, no hay problema. Gracias, licenciada. ¿Ok? A ver, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Voy a asumir que no han leído, no han visto la presentación. Bueno, decíamos que el CPT es otro de los Incoterms que se utiliza cuando estamos operando con transportes, no con transporte marítimo, sino con transporte terrestre, multimodal, etcétera, ¿ya? En este caso, el CPT tiene prácticamente las mismas características que el CFR, solamente que se utiliza con diferentes medios de transporte. Voy a habilitar mi puntero. Como ven acá, con diferentes modos de transporte, ¿no? Es decir, que puede salir en transporte terrestre, puede tomar el ferroviario, después puede hacer una conexión aérea, puede volver a la terrestre, etcétera. O sea, puede ser multimodal el trayecto hasta llegar donde hemos establecido con el comprador. En este caso, en el CPT, los costos de todo el tránsito, ¿no?, corren por cuenta del exportador. Fíjense, la línea, o sea, llega prácticamente hasta el país de destino, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, nosotros, ¿dónde transferimos los riesgos? Transferimos los riesgos en el país de origen, exactamente con las mismas características que los del CIF y CFR, que son marítimos, ¿ya? Ahora bien, en este punto, la carga que nosotros entregamos al importador siempre es sobre vehículos, ¿no? Y no va a estar, no es sin despacho de importación. Entonces, el CPT
En otras palabras, nos dice que de parte del vendedor, ¿cuáles van a ser sus obligaciones? Pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen y el valor del flete internacional. ¿Dónde nosotros vamos a transferir el riesgo? Vamos a transferir nosotros el riesgo en el primer transporte, aquí. Porque si va a haber, digamos, diferentes transportes, entonces, ¿dónde nosotros vamos a entregar, vamos a hacer el riesgo, dónde vamos a transferir el riesgo? En el primer transporte, ¿sí? Ahora bien, en caso, y eso podría suceder, y ustedes saben que desde el punto de vista legal, los contratos siempre son acuerdos entre partes, ¿no? Entonces, si dentro del contrato de compraventa el comprador le pide que se transfiera en el segundo transporte el riesgo, ¿no? Eso se puede hacer, se puede aceptar, pero tiene que ser escrito y declarado en el contrato de compraventa, ¿sí? Porque de otra manera, si nosotros solamente ponemos CPT, estamos asumiendo que vamos a transferir en el primer transporte. Por otro lado, el comprador, ¿no es cierto?, va a asumir todos los costos y los riesgos del tráfico internacional de las mercaderías que se generen desde que son cargadas en el medio de transporte, excepto el valor del flete internacional, ¿no? Entonces, claro, porque en este caso estamos suponiendo que acá, todo el costo de este transporte lo está cubriendo el exportador, ¿no? Fíjense, todo el costo. En caso del SIP, es exactamente la misma lógica que en el CPT, solamente que acá ya se involucra el insurance, que es el seguro, ¿no? Entonces, los costos en los cuales va a incurrir el exportador son los mismos hasta llegar al país de destino. Los riesgos los va a transferir en el primer transporte, aunque él contrate toda la cadena de transportes, toda la cadena lo va a transferir en el primer transporte. Y si es SIP, el vendedor se obliga a la contratación del seguro. Ahora bien, cuando hablamos del seguro, hablábamos también del seguro que está bajo la cláusula ICC, cláusula A, ¿no? Que nos dice que que la carga que el valor del seguro puede estar asegurado hasta el 110% del costo total de la operación. Ahora bien, el seguro lo contrata el exportador, pero a nombre del importador, ¿sí? Entonces, eso también se debe tomar en cuenta, porque si el riesgo lo va a asumir el importador. Por lo tanto, el exportador cubre el costo del seguro, pero lo toma a nombre del importador. Si en caso hubiese alguna pérdida, algún daño en la mercadería, alguna situación que haya ocasionado, digamos, daño o perjuicio a la mercadería, el vendedor está obligado a ayudarlo al importador en todas las gestiones que se realicen con la empresa aseguradora, ¿ya? Entonces, como vemos, en el SIP, ¿no es cierto? Acá igual, solamente que tenemos que pagar el tema del seguro, ¿no? O sea, se pagan todos los costos, incluyendo que se hayan entregado los bienes al transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen y el valor del flete internacional. Y obviamente aquí se incluye el seguro, ¿no? Y el comprador obviamente va a asumir todos los costos y los riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son cargadas en el medio del transporte, excepto el valor del flete internacional. Ahora bien,
Ahora empezamos a hablar de otro grupo de los Incoterms, que son los que empiezan a letra D. Hasta antes de esta división de Incoterms, anteriormente estas reglas estaban divididas por letras, ¿no? O sea, X-word, los F, ¿no? Que eran los que eran más marítimos, ¿no es cierto? Los C, que no eran marítimos, o que eran marítimos, pero, digamos, no se pagaba el flete principal, o se pagaba el flete principal, perdón, el seguro, y después los D, que son los de delivery. Entonces, ahora, acá tenemos que es el DAP, que es entregado en lugar. ¿Qué quiere decir el DAP? El DAP, fíjense, es cuando ya el exportador ya llega y está listo para hacer la entrega de la mercadería en el país de destino, siempre sobre el vehículo, pero sin despacho de importación. Vale decir que acá el exportador asume no solamente el costo del transporte y digamos, el transporte internacional, el transporte local, toda la gestión documental, sino que también aquí él está asumiendo los riesgos en el país de destino. ¿En qué momento le va a transferir los riesgos al importador? El momento en que le entrega la carga o le entrega la mercadería lista para descargar, ¿no? Él, en todos los Incoterms, excepto en uno que les voy a decir en este momento, se entrega la carga siempre sobre el vehículo, ¿ya? Sobre el camión o el transporte que corresponda. Ahora bien, en este punto, ya estamos hablando de que el exportador ha llegado hasta el país de destino. ¿A qué se obliga? A pagar todos los costos hasta colocar las mercancías a disposición del comprador en la ubicación convenida, excepto los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino. O sea, lo que les decía, no hace el despacho de importación. Y DAP quiere decir justamente Delivery at Point, o sea, entregado en el punto donde nos diga el importador, Delivery at Point. ¿No? Puede ser, qué sé yo, que nos diga que quiere que le entreguemos en una terminal, en un depósito, en su fábrica, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos que asumir que todos esos costos corren por nuestra cuenta. El DPU, este es uno de los cambios que se han suscitado de los Incoterms versión 2010 a esta versión. Anteriormente, antes de que haya el DPU, había el DAT, que era el Delivery at Terminal, o sea, entregado en la terminal. El DPU se puede decir que es el mismo DAT, solamente que se abre a la posibilidad de que no sea simplemente la terminal, ¿no? Puede ser Delivery at Place Unloaded, o sea, puede ser en cualquier lugar que nos diga el exportador, el importador, pero aquí sí tenemos la obligación de descargar. Fíjense, la diferencia es que este es el único Incoterm que obliga la descarga al exportador. Entonces, como podemos ver, los costos en este Incoterm los asume el exportador y son mucho más importantes, digamos, dentro de todo lo que es la cadena, porque le está dejando el menor riesgo al importador, ¿no? Aquí, en cuanto a costos, el único costo que va a tener el importador seguramente va a ser, una vez descargada la mercadería, tal vez trasladarla a su depósito, ¿no? En cuanto a los riesgos, también el exportador transfiere el riesgo una vez que ha puesto el contenedor sobre el piso. Una vez que ha puesto el contenedor, la carga, las cajas sobre el piso, entonces ya es responsabilidad del importador en caso de que suceda algún tipo de problema en cuanto a la carga, ¿no? Aquí, en el DPU, el exportador se obliga a pagar todos los costos, hasta descargar la mercancía en la ubicación convenida, excepto los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino.
Sí, aquí, perdón, eso me olvidaba comentarles. Acá no se hace el despacho de importación. Se hace toda la gestión de entrega, de transporte de carga, de la distribución, pero no se hace cargo del despacho de importación. Y el comprador, por su parte, va a asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional que se genere desde que son descargadas la mercadería en la ubicación acordada en el lugar de destino. Y finalmente nos llega el último Incoterm, que ustedes se habrán dado cuenta que conforme vamos avanzando en todo el proceso, vemos, ¿no? Vemos que los Incoterms van cubriendo, ¿no? Van cubriendo todos los puntos y todos los espacios desde que la carga sale de la fábrica o del depósito del importador o del exportador hasta que llega al importador. ¿Qué pasa en el DDP? En el DDP, ¿no es cierto?, se cubre prácticamente todos los costos de la cadena, ¿sí? Aquí, es más, nosotros entregamos al comprador toda la mercadería y nosotros somos los responsables del transporte de todos los costos, incluyendo el despacho de importación. La única diferencia es que no descargamos, o sea, entregamos sobre el vehículo, pero sí con el despacho de importación, donde nos diga el importador, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, realmente en toda la cadena ya el exportador es el que ha asumido prácticamente casi el 100% del riesgo. El único riesgo que se va a transferir al importador es el momento de la descarga del camión, que prácticamente no es, digamos, no es tan importante si observamos todo el trayecto que ha hecho la carga desde que ha salido en el país de origen. Esto en inglés quiere decir Delivery Duty Paid, ¿no? O sea, entregado con todos los derechos pagados. Y obviamente se entrega en la terminal, y cuando hablamos de terminal estamos hablando que es el punto donde nos indique el importador, ¿no? Puede ser en su fábrica, puede ser inclusive en la puerta de su tienda, etcétera, etcétera. ¿Qué se obliga a pagar el vendedor? Paga todos los costos hasta entregar las mercancías al comprador, incluyendo los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino. ¿Y qué va a cubrir el comprador? Simplemente se va a recibir las mercancías en conformidad una vez que hayan sido admitidas en el lugar de destino y estén disponibles en la ubicación acordada. Y seguramente va a verificar la mercancía y recibirlas en conformidad y después va a proceder a descargar el camión, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, cuando estamos hablando ya de estos Incoterms que son de delivery, de entrega en el país de destino, estamos hablando que el vendedor tiene que tener una experiencia y debe tener realmente un expertise desarrollado en el tema de las exportaciones para hacer todas las contrataciones y todas las gestiones desde el momento que se genera la venta hasta que llega al destino, ¿no? Yo les decía al comenzar que nosotros, dentro de nuestra práctica comercial, normalmente exportamos ex-work, ¿no? FCA, FO, ¿no? FO, FAS, he visto también, CIF, CFR. Yo creo que llegamos hasta, en algún momento, hasta CPT o CIP, dependiendo del tipo de carga. Pero nunca he visto, digamos, haber hecho exportaciones a nivel D, ¿no? O sea, utilizando los Incoterms D. Y por el lado de la importación, normalmente utilizamos el Incoterm CIF, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos, también nos demuestra que todavía nosotros no hemos desarrollado o nos falta todavía impulsar toda nuestra estructura en temas de
de operativa logística de exportaciones. Entonces, bueno, en fin, son temas para discutir muy interesantes, pero a ver, bueno, entonces hasta aquí, con estos 4 hubiéramos terminado. Estos ya son los marítimos que hemos visto en la anterior clase, hasta acá, ¿no? FO, CFR, el CIF y ahí. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí sobre estos últimos Incoterms. No, no hay preguntas. Muy bien. Vamos a hacer un breve resumen, un poco para cerrar esta parte. El nombre es Reglas Incoterms, registro, ¿no? Marca registrada 2020. Son 11 reglas, de las cuales son 7 reglas polivalentes y 4 marítimas. Incoterms neutraliza el género. Cuando decimos que neutraliza el género es porque siempre va a hablar dentro de los documentos y dentro cuando ustedes leen las guías, digamos, de los Incoterms, siempre va a hablar del vendedor o la vendedora, el comprador o la compradora. Entonces, ellos dicen que están neutralizando el género porque ya se están refiriendo a ambos, dentro de ambos operadores, a ambos géneros, ¿no? Por otro lado, hacen un refuerzo para la aplicación en operaciones domésticas. ¿Eso qué quiere decir? Como habíamos hablado al inicio, ellos están considerando que el ex-work en realidad es un Incoterm muy básico, ¿no? Y que en todo caso podrías empezarse a utilizar en las operaciones más bien de comercio local, ¿no? Entonces ellos refuerzan la aplicación de estos términos para operaciones domésticas, pero principalmente haciendo referencia al ex-work, ¿ya? Se establecen además algunas bases para incrementar la protección y el uso de la marca registrada. ¿A qué se refiere? Ellos dicen que, bueno, siempre que usemos Incoterms, tenemos que usar la palabra Incoterms siempre con la I mayúscula, siempre. No es aconsejable utilizarlo en singular, siempre en plural, Incoterms. Y siempre, siempre, siempre utilizar el símbolo de marca registrada. Si ustedes ven acá en el loguito, van a ver la marca registrada. Por ahí está bien pequeñita, pero siempre se utiliza. Entonces, cuando nosotros hagamos contratos de compra-venta o hagamos alguna factura de exportación o alguna cotización o alguna lista de empaque donde tengamos que expresar con qué Incoterm vamos a utilizar, siempre tenemos que tomar en cuenta estas reglas que nos están indicando. En cuanto a los CES, podemos ver que sí, no sé, ¿alguna pregunta? Que la interrumpa, licenciada. En caso de que nosotros omitiéramos una de estos, ¿qué nos dijo? De estos aspectos, Sí. podría afectar el contrato o la factura cuando emitamos. En realidad no afectaría, ¿no? Porque digamos como que lo importante es manifestar. Lo que pasa es que lo que se quiere es justamente normalizar el uso de estos términos y justamente generar buenas prácticas en su uso. Entonces, como parte de las buenas prácticas, ellos recomiendan utilizar siempre las palabras, o sea, trabajar en estos aspectos que son, digamos, que tal vez a nosotros nos parecen más de forma, pero que están relacionados a las buenas prácticas en realidad, ¿no? Eso simplemente, ¿no? Pero siempre utilizar el símbolo de marca registrada, sí, ¿no? Está bien, licenciada. Bueno, yo decía eso, ¿no? Porque a veces también resulta que esto puede ser una causal de que algo pueda ser observado. Entonces, por ese tema le consultaba esto. Claro, sí, esto está más relacionado al tema de buenas prácticas y que la gente que opera, digamos, en comercio exterior, bueno,
conozca y sepa y sobre todo genere, ¿no? un aprendizaje las prácticas en esto. Ahora, obviamente esto, cuando uno escribe, muchas veces, ustedes me van a ver acá, por ejemplo, en el examen, en la práctica evaluativa, he puesto Incoterms, pero no he podido encontrar la marca registrada porque en la plataforma no me da la opción de habilitar ese signo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, usted dice, pero no lo hace. Claro, no, es que no está habilitada, digamos, ese símbolo dentro de la plataforma. Entonces, ustedes ven que es más relacionado al tema de las buenas prácticas, ¿no? Ese es el objetivo. Alcances. Las reglas Incoterms 2020 reflejan una práctica B2B, ¿vale? Es decir, una práctica de empresa a empresa en los contratos de compra-venta, ¿no? ¿Y qué es lo que describen los Incoterms dentro de un contrato? Las tareas, es decir, a qué se obliga el importador y a qué se obliga el exportador, cuáles son los costos en los que van a incurrir, quiénes son los responsables de hacer los despachos aduaneros, dónde se transfieren los riesgos o los puntos críticos que hemos hablado al inicio, qué tipo de transporte internacional estamos utilizando, marítimo, férreo, multimodal, aéreo, etcétera, seguro, ¿no es cierto? Y obviamente eso nos da la certeza legal, o sea, en el contrato de compra-venta. Ya hemos dicho que en un contrato los Incoterms no son de uso obligatorio, pero sí son aconsejables su uso y su aplicación y que todo estén nombrados, digamos, dentro de todos los contratos, justamente para evitar cualquier tipo de problema que exista a futuro. Ahora bien, en toda transacción de venta internacional, nosotros tenemos 4 contratos. El contrato de venta, de compra-venta, que tendría que ser en este caso el contrato de transporte, los contratos de seguro y los contratos de financiamiento. Cuando hablamos de los contratos de financiamiento, obviamente nos estamos refiriendo a aquellos que están relacionados con el banco, a las cartas de crédito, a toda la parte financiera o que en caso de que financiara una operación de comercio exterior, ¿no? Los contratos de seguro, que dependiendo del Incoterm, nosotros vamos a tomar los servicios de una empresa aseguradora, los contratos de transporte y los contratos de compra-venta, ¿ya? Y aquí voy a hacer énfasis esto en un minutito más. Los Incoterms se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías, no de servicios. Y aquí yo les lanzo una pregunta. ¿Por qué creen que los Incoterms se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías y no de servicios? A ver, ¿por qué creen? Porque no hay transporte de bien, no hay nada que llevar. Claro, no hay transporte de bien porque además que los servicios se consumen en el mismo momento en el que se compran, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso no aplican a los servicios. En algún momento, cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Desarrollo, alguna vez me llamaron los de la Cámara de Software, que ellos son exportadores, y me decían, me preguntaban, ¿no? Me decían, ¿y cómo tengo que hacer un contrato? Y la verdad, o cómo tengo que hacer, porque obviamente sí van a existir contratos de compra-venta, ¿no? Entre empresas que ofrecen servicios, pero ahí obviamente no aplica el uso de los Incoterms. Ahora bien, en todo lo que es el tema de derecho que hace a los aspectos legales, digamos, del comercio exterior, nosotros tenemos a esta institución, a esta Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que se denomina CENUSMI. Yo no sé si han escuchado hablar de esta institución, tal vez hay algún colega que es abogado. Entonces, acá, esta es la instancia que, digamos, va trabajando constantemente en la normalización de todo lo que son las reglas relacionadas, las leyes relacionadas al tema de comercio internacional. Y hay un grupo de trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, modelos de contratos de compra-venta internacional que están disponibles en esta plataforma, ¿sí? Debido al tema del Internet y justamente para evitar cualquier perjuicio, no he querido descargar
la página, porque me hubiera gustado navegar con ustedes por la página, pero yo los voy a invitar a que lo hagan, a que revisen, y aquí van a encontrar en esta pestaña documentos de trabajo, ¿no es cierto?, los modelos de contratos de compra-venta. De hecho, tengo entendido que actualmente vienen trabajando en una reforma de los modelos porque se tienen que adecuar también a todo lo que habíamos hablado, ¿no? La modernización de la economía hoy por hoy en el ámbito de las exportaciones y las importaciones. Entonces, ustedes pueden ingresar ahí y van a ver, digamos, los aspectos más importantes que deben ser tratados dentro de un contrato de compra-venta internacional. Por otro lado, ¿cómo vamos a utilizar las reglas de Incoterms? Estos son algunos tips también relacionados a las buenas prácticas, ¿no? Incorpore las reglas al contrato de compra-venta, ¿sí? O sea, es un tip, una recomendación para hacerlo. Seleccionar la regla Incoterms de acuerdo a la mercancía, el medio de transporte y a otras obligaciones entre las partes, como ser también el seguro, ¿no? ¿Y cómo se debe utilizar la regla de Incoterms? Se debe especificar el lugar, el puerto, la terminal, la dirección con la mayor precisión posible. Y este es un ejemplo. Si yo, digamos, quiero entregar la carga bajo la condición FCA, tendrá que ser así. FCA, Parque Industrial, ¿no? Parque 2, número 10, Cochabamba, Bolivia, Incoterms, marca registrada 2020. Correcta de utilizar un Incoterms, señalando y especificando el lugar con la mayor precisión posible, ¿no? Si fuera, por ejemplo, Ex-Work y fuera en la fábrica de alguna empresa que está situada, por decirles, qué sé yo, no sé, en Río Abajo o en la ciudad, no sé, tendría que decir Ex-Work, ¿no? Calle Genaro San Ginés, por decir un nombre, número 2020, La Paz, Bolivia, Incoterms, marca registrada 2020, ¿ya? Algunos otros tips más. Como les decía, las reglas Incoterms no proporcionan un contrato de compra-venta completo. El hecho de que nosotros aceptemos un Incoterm o propongamos un Incoterm no nos está diciendo, asegurando absolutamente nada, simplemente es una condición, un acuerdo entre partes de cómo vamos a transportar la mercadería y dónde están nuestras responsabilidades. Entonces, lo que sí ellos indican es quién está obligado a hacerse cargo del transporte del seguro, que prácticamente es donde se transfiere el riesgo, cuándo el vendedor va a entregar los bienes al comprador y quién es el responsable de cuáles gastos. Las reglas Incoterms, los 2010-2020, no hacen referencia a precio a pagar ni forma de pago. Eso está expresado en el contrato. No habla de la transferencia de propiedad de la mercancía, porque muchas veces se confunde el momento en que nosotros hacemos la entrega o ponemos a disposición del comprador la mercadería, muchas veces se confunde que nosotros en ese momento estamos haciendo la transferencia de propiedad, y no es verdad. Nosotros lo que en ese momento estamos haciendo simplemente es, dependiendo del Incoterm, o estamos transfiriendo el riesgo a la otra parte, ¿no es cierto? O estamos entregando la mercadería, pero en ningún momento estamos haciendo la transferencia de propiedad. Y tampoco las reglas de Incoterm nos hablan de una consecuencia por incumplimiento de contrato, ¿no? Es decir, si no se ha entregado en fecha, si han habido algunas, qué sé yo, en el proceso de la distribución y, digamos, no hemos incumplido algunos de los acuerdos, los Incoterms no están marcando esos aspectos, no es su alcance, no están dentro de su alcance, ¿no? Y acá hay un aspecto que ellos remarcan mucho, que la legislación local puede anular las reglas de Incoterms, ¿no?
Porque al decir que, y esto tiene cierta coherencia, porque al decir que nosotros no son obligatorios, no es obligatorio su uso, entonces la legislación local puede decir, bueno, no se van a utilizar estas reglas del Incoterms, ¿no? Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, que en Estados Unidos tengo entendido que hasta el año 2007, por ejemplo, y en algunos estados todavía se están utilizando Incoterms, bueno, o las reglas que ellos llamaban, que son muy similares a los Incoterms, pero que tienen sus propias características. Recién ellos están incorporando, por ejemplo, al uso de los Incoterms 2000, de este modelo de Incoterms, ¿no? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Ahora bien, en todos los países, al ser acuerdos internacionales, al estar ya estandarizados, obviamente que están incorporados dentro de la legislación, ¿no? Obviamente. Y bueno, hasta aquí habríamos terminado lo que hace referencia a los Incoterms 2020. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciada, antes de pasar. sobre lo ¿Sí? último que acaba de mencionar de que la información local puede desconocer, en este caso, una de las reglas del Incoterm, ¿dónde podríamos para poder hacer valer ese derecho que tal vez ya está estipulado en un contrato inclusive? La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es la que, digamos, tiene una instancia que en este momento no recuerdo el nombre, pero es la Cámara de Comercio la que, digamos, la que gestiona, digamos, todos los reclamos que puedan existir, por ejemplo, entre importadores y exportadores, ¿no? Porque ya ha pasado alguna vez, ¿no? Ya ha sucedido alguna vez, no con el tema del desconocimiento de los Incoterms, pero sí, digamos, en algún incumplimiento de algún contrato o que han hecho alguna importación, alguna empresa y ha llegado la mercadería y no era, digamos, la que estaba estipulada dentro del contrato, y ha sido justamente la Cámara de Comercio de Bolivia que toma parte con la Cámara de Comercio del país, del país del importador, y es a través de ellos que se hacen gestiones para resolver estos problemas. Está bien, licenciada, gracias. Okay. ¿Alguien más? Weimar, te veo con tu micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Sí, me llamó la atención la última parte. Bueno, buenas noches antes, licenciada, a todos los compañeros. Lo que mencionó que algunos países como Estados Unidos tienen sus propias reglas o están utilizando o utilizaban otras reglas, ¿no? Eso no está controlado por la OMC o por la Organización Mundial del Comercio. No, en realidad, como estamos hablando que son reglas que no son, su uso no es obligatorio, entonces, digamos, lo que puede hacer, en todo caso, lo que hace la OMC es tal vez intervenir a través de alguno de sus comisiones, en caso de que haya alguna discrepancia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, y les voy a traer un ejemplo o algún artículo para que ustedes lo puedan ver y verificar. En Estados Unidos hasta el 2007 y en algunos países, algunos estados todavía se manejan con sus propios Incoterms, ¿no? Recién están ingresando recién en el uso y la práctica, porque obviamente el comercio ya es globalizado, todos en su mayor parte utilizan utilizan los Incoterms 2020, y entonces ya la propia práctica comercial hace que Estados Unidos vaya reconociendo estos Incoterms como parte de su práctica comercial. Gracias, Liz. Ok, Weimar. ¿Alguien más? Licenciada. Freddy.
Freddy Paxi. Adelante. Licenciada, en los Incoterms, ¿en qué documentos de importación está descrito? ¿O hay alguna casilla donde nos diga qué Incoterm se ha usado? Sí, obvio. En lo que es la DUI, la DUI, ¿no? En el documento de importación. Ahí están. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Dónde están, digamos, registrados? Porque de la misma manera que nosotros hacemos un registro para el exportador, también llenamos pues un registro del importador, y en ese momento se llenan todas las referencias y en qué condiciones hemos hecho el proceso de importación. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana con más detalle, ¿ya? Licenciada, pero si hay un campo, una casilla para el llenado de, digamos, para lo que es el Incoterm, en el caso de Bolivia, entonces, ¿sería obligatorio? A ver, no estoy entendiendo bien tu pregunta. Lo que pasa es que, a ver, ahorita estamos viendo la operación de comercio exterior desde el punto de vista del exportador, ¿no? Vamos a ver la operación desde el punto de vista del importador. Digamos, nosotros somos importadores y le hemos comprado a alguien de la China, ¿no es cierto? Y le hemos dicho que nos mande la mercadería en condición CIF, ¿ya? CIF Arica, digamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos el despacho de importación, nuestro despachante hace todo el proceso de importación, tiene que recibir los documentos. Pues nosotros recibimos los documentos, la factura comercial, la lista de empaque, los certificados de origen, o sea, recibimos exactamente todos los mismos documentos que nosotros enviaríamos si fuéramos exportadores. Entonces, ahí, en la factura comercial, en el contrato, están manifestados las condiciones de nuestra compra, si es CIF. Y obviamente, el momento en que nosotros registramos en el SUMA, ¿no es cierto?, nuestro agente registra en el SUMA, va a poner la información que están en esos documentos. Entonces, ahí aparece la condición en la cual nosotros estamos importando. Pero, licenciada, usted nos mencionaba que en la DUI hay un espacio para colocar el tipo de Incoterms que se está aplicando. En caso de que no se estuviera aplicando el Incoterms, se deja vacío y no habría ninguna observación, ¿verdad? No, es que siempre, lo que pasa es que recuerden que para hacer un despacho de importación, ¿no es cierto?, se tienen que pagar aranceles, se tienen que pagar impuestos, y eso se hace, entonces no se puede, no es que puede llegar una mercadería sin un Incoterm, o sea, sin decirnos en qué condición, ¿no? Obviamente no. En ese caso nos estaría obligando a utilizar los Incoterms. Por el tema aduanero, ¿no ve? Sí. Ah, ya, está bien. Perfecto, licenciada, gracias. Ok. Helen. ¿Dicen? Te veo tú con el micrófono abierto, por eso digo pregunta. No, perdón, solamente quería tal vez aclarar que como nuestro primer documento inicial para un proceso tanto de exportación como hasta para hacer el trámite de importación es la factura comercial, ¿no? Entonces, en ese documento es donde se debería detallar el Incoterm, el término. Claro. Si es CIF o FOB, solamente eso, Lic. Claro, sí, obviamente. Lo que no quiero generar es en todo caso una duda, porque lo que nos está diciendo el Centro de Comercio Internacional es que el uso de los Incoterms no es obligatorio, ¿no? Pero ya la práctica comercial, ¿no? Ya la práctica comercial los está haciendo de uso común. Entonces, lo que yo estoy manifestando aquí es los tips que nos dicen desde el Centro de Comercio Internacional, desde el CCI. Ahora, una manera de importación o de exportación tenemos que expresar las condiciones en las cuales vamos a exportar. Entonces, de alguna manera sí vienen siendo obligatorios, pero no en el sentido de
estás obligado a, ¿no? Sino que ya la práctica propia comercial hace que los utilicemos. A eso me estoy refiriendo, por favor, para no confundir. Para no confundir. Hasta aquí hemos visto los Incoterms, digamos un poco más desde el punto de vista un poco teórico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver, vamos a introducirnos ahora a los costos de exportación. No sé, díganme por favor si estoy compartiendo la pantalla de costos. Todavía no. No, licenciada. A ver. Ahora entonces, ¿sí? Sí, sí. ¿Costos de sí. exportación? Ya, Sí. muy bien. Entonces, ok. Ahora vamos a ver, yo hago esta división principalmente por por un aspecto más de metodología, ¿no? Por un lado vamos a ver los Incoterms y por otro lado vamos a ver los costos de exportación y al final de hoy los vamos a unir para que veamos claramente su relación, ¿ya? Los costos de exportación, yo les voy a proporcionar, les había dicho desde la clase anterior, una metodología que es proporcionada por el Centro de Comercio Internacional. Yo no sé si ustedes han ingresado ya a esta página y si conocen esta página y las herramientas que nos ofrece el Centro de Comercio Internacional. ¿Ya conocen esto? Las herramientas y todo del ITC. Personalmente yo no, licenciada. ¿Ya? ¿Alguien más? No, licenciada. No, No, licenciada. bueno, No, como tampoco. les... No, muy bien. No, Entonces, el Centro de Comercio Internacional, como su nombre lo indica, es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas. Y el objetivo es que las empresas países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico o ayudando a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. En otras palabras, este Centro de Comercio Internacional es una organización que ha sido fundada con el objetivo de ayudar a las pymes, MIPYMES, de países en vías de desarrollo como el nuestro. Ellos han generado un sinfín generan un sinfín de actividades, generan un sinfín de herramientas públicas, eventos, etcétera. Y dentro de las publicaciones, y sus publicaciones son muy, muy interesantes porque son muy actuales, con respuestas, mostrándonos y que nos permiten hacer una comparativa de nuestro país frente a otros países, tal vez en una situación similar. Si ustedes entran, acá van a poder descargar algunos estudios, por ejemplo, de cuáles son las estrategias que está proponiendo el Centro de Comercio Internacional post-COVID, por ejemplo, ¿no? O qué herramientas deben utilizarse o qué actividades están haciendo en otro país para impulsar a las micro pequeñas empresas. O sea, esta página es una herramienta muy interesante para las personas que trabajamos en el área de comercio internacional, inclusive en el área de promoción comercial, etcétera. Ellos han desarrollado varias herramientas, dentro de las cuales tenemos aquí en análisis de mercados, que yo los voy a invitar a que vean esta página, entren. Aquí tienen una serie de herramientas técnicas para hacer investigación de mercados internacional, por ejemplo, ¿no? Estas herramientas son 2 o 3 de ellas, porque son varias, son de uso gratuito. Por lo tanto, a nosotros nos permiten entrar y si nosotros quisiéramos exportar, qué sé yo, quisiéramos saber cómo es algunos indicadores, digamos, de otros países para exportar, podemos encontrar aquí algunas respuestas y manejar esas herramientas que son de uso gratuito para las pymes. Con una inscripción uno ya logra el acceso. Y las que tenían algún costo, que son más orientadas, digamos, a instituciones como cámaras, organismos de promoción, de exportaciones, promoción comercial, etcétera, por este tiempo del COVID las han puesto de manera gratuita. Entonces, si ustedes quieren entrar a investigar un poco ahí
sobre el tema de cómo va el comercio, va a ser interesante. Bueno, dentro de todas las actividades que hace el CCI, ellos han generado una herramienta que permite el cálculo de los costos de exportación. Es una metodología muy sencilla, muy simple, ¿no? Que yo se las voy a compartir ahora. Y han generado en Excel un simulador que también se los voy a dejar como parte de una herramienta, pero es una herramienta que ustedes ya la tienen que adecuar, ¿no? De acuerdo a sus necesidades y a su propia práctica comercial, en caso de que lo requieran. Entonces, justamente lo que yo quería era mostrarles de dónde nacía esta herramienta y de dónde nace la metodología que yo les voy a compartir. Entonces, vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de costos, vamos a introducir un concepto nuevo que es la distribución física internacional. Podemos decir que es el conjunto de operaciones que para el desplazamiento de la carga, o sea, el producto, porque ya el momento en que nosotros empezamos a desplazar el producto ya no se llama producto, ya se llama carga, ¿no? Entonces, para el desplazamiento de la carga desde su lugar de producción o manufactura en el país de origen hasta el local del importador en el país de destino, requiere una ejecución o una secuencia denominada cadena de DFI o la cadena de distribución física internacional. Es todo lo que hemos visto en los gráficos que les he mostrado anteriormente, ¿no? O sea, desde que sale el camioncito hasta que llega el camioncito al lugar del importador, todo eso se llama cadena de distribución física, que tiene una duración total llamada tiempo de tránsito, que implica costos, que es lo que nosotros estamos viendo, tiempo y calidad de los servicios. ¿Para qué? Para cumplir el justo a tiempo. O sea, la idea de la distribución física internacional es hacer que todo ese tránsito, ¿no?, se lo realice en condiciones óptimas. Nosotros podemos optimizar por el lado de los costos, como también podemos optimizar por el lado de los tiempos, ¿no es cierto? O sea, muchas veces sucede que si nosotros queremos exportar, por decir algo, y nuestra premura es el tiempo, posiblemente estemos dispuestos a pagar un flete más caro por alguna naviera que nos garantice que su tiempo de tránsito, ¿no es cierto?, sea más corto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a mí me interesa realmente la variable tiempo, que sea óptima para mi cliente. Hay en otros casos que podemos optimizar por el lado de los costos, buscar realmente que reducir los costos y que el tema del tiempo no me sea tan importante. Digamos, puede una carga que pueda transitar entre 45 a 60 días, digamos, de aquí hasta, qué sé yo, a Japón, por decir un ejemplo. Entonces, por 15 días no me es tanto el problema, pero sí me importa la optimización por el lado del costo. Y cuando hablamos de la calidad de los servicios, bueno, calidad hay que medirla, ¿no?, desde diferentes ópticas, principalmente desde el lado de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, ver realmente si los operadores que nosotros invitamos o que trabajan con nosotros responden a la calidad de servicio que nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, y todo eso se hace con el fin de ¿qué? De cumplir el justo a tiempo, ¿no? Entonces, con ese concepto voy a pasar a mostrarles esto, los costos de la cadena de distribución física internacional. Estos costos se dividen en 3 grandes grupos, que son los costos en el país de origen, que son los costos que va a asumir en el país exportador, los costos del tránsito internacional y los costos en el país de destino, o sea, en el país importador, ¿no? Y la sumatoria de todos estos costos se constituye en el costo de la cadena de distribución física internacional. Ahora vamos a ver cuáles son esos costos. Los costos en el país de origen o en el país exportador se pueden dividir a su vez en costos directos o en costos indirectos. Los costos directos son todos los que están relacionados a la operativa misma del proceso de exportación, y los costos indirectos, que principalmente son los costos administrativos, que son los que intervienen en el proceso, ¿no?
Dentro de los costos directos tenemos el empaque o el embalaje. En algunos casos esto se separa, ¿no? Pero normalmente hablamos como de empaque o embalaje como un solo costo, ¿ya? Obviamente depende del producto, obviamente depende de la empresa. Entonces, uno de los principales costos, el primero es el embalaje. El segundo es la unitarización o la consolidación de la carga en caso de que se requiera. Nosotros como país normalmente tenemos gran carga contenedorizada, ¿no? Exportamos contenedores y hacemos consolidación normalmente de la mercadería en el puerto de Arica. Por ejemplo, estoy hablando de ese puerto principalmente, ¿no? Entonces, generamos ese tipo de costos en el caso de las exportaciones contenedorizadas, ¿no? Manipuleo. El manipuleo se refiere justamente a todo el proceso que se hace para hacer la carga de la mercadería al transporte, ya sea en el local del exportador, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que mover la carga seguramente desde nuestro depósito o ponerlo a disposición del comprador, ya sea sobre el transporte que ellos elijan, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos avanzando en los servicios que le vamos a dar al exportador, hacemos manipuleo también en preembarque y también hacemos embarque. Eso lo vamos a ir desglosando conforme avancemos. Tenemos después los costos de documentación, que son los que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Habíamos visto que hay algunos costos en los que se incurren, por ejemplo, principalmente en el tema de las certificaciones, ¿no? Certificaciones de origen tienen un costo. Conseguir las otras certificaciones es un costo, yo diría, inicial, previo, pero que no se repiten en cada proceso de exportación, ¿no? El almacenamiento es otro costo que no solamente se refiere al almacenamiento que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, sino que muchas veces tenemos que hacer uso de depósitos o almacenes de manera intermedia, antes de llegar, digamos, por decirles, hasta el puerto. Muchas veces tenemos que recurrir a almacenes en el mismo puerto antes de entregar la mercadería para su despacho, ¿no? O para su carga. Después tenemos el transporte local y tenemos el transporte principal. El transporte local se refiere, obviamente, al transporte que nosotros realizamos dentro del país, ¿no? Y el principal, y es el que va a pagar el exportador, siempre y cuando, dependiendo del uso del Incoterm que vaya a utilizar. El seguro, que también, aquí en el tema del seguro podemos abrir un paréntesis y hablar de un seguro local, ¿no? Y de un seguro internacional. Ustedes han debido ver, por ejemplo, que en los Incoterms solamente hay dos que obligan al exportador a pagar el seguro. Uno es el CIF y otro es el SIP, ¿no es cierto? Pero este costo muchas veces se lo debe tomar en cuenta y el exportador debe tomar en cuenta cuando está dentro del país. Y vamos a hacer una observación, por ejemplo, ahora en el caso que estamos viviendo, han habido, que se llama bloqueos, ¿no es cierto? Han habido bloqueos en el camino y no sé. Imagínense ustedes que una empresa salga para exportar desde Cochabamba, digamos, con destino a los puertos del Pacífico y se encuentre con y que su condición de exportación, digamos, sea FAS, Free Alongside the Ship, o sea, al lado del buque, ¿no? En este la empresa no tiene la obligación de contratar un seguro para el importador, pero él está obligado él no está obligado, él va a transferir el riesgo el momento en que ponga el contenedor al lado del buque.
Pero en todo ese tránsito, imagínense, ha habido un bloqueo, ¿no es cierto? O no necesariamente ha habido un bloqueo, puede haber habido un derrumbe justo el momento en que pasaba el camión y el camión se descarriló y la mercadería se daña. En ese momento, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es no la culpa, de quién es la responsabilidad? La responsabilidad va a ser del exportador. Y si el exportador no ha contratado un seguro local, pues posiblemente eso se va a convertir en una pérdida para él. Entonces, por eso acá nosotros tomamos esto como seguro y lo abrimos para que sea local, y también puede ser un seguro, si vamos a vender en condiciones CIF, entonces puede ser la contratación de un seguro internacional. Los gastos bancarios, que se refieren principalmente a los costos que nosotros podemos incurrir si contratamos una carta de crédito. Me imagino que ustedes van a ver el tema de documentos y todo lo que hace referencia a financiamiento de las exportaciones en otro módulo. Entonces, ahí uno puede observar que hay gastos bancarios en los cuales se incurre al momento de la generación de cartas de crédito. Y los agentes, ¿no? Los agentes despachantes de aduana principalmente, o algún otro operador que nos pueda ayudar, o algún facilitador, o alguien que nos pueda hacer el apoyo en el proceso tramitador, que nos puede hacer el proceso. Entonces, estos son los costos directos en los que nosotros podemos incurrir. Obviamente son generales, son los básicos, y a cada uno puede irlos acomodando en función a su necesidad o práctica. Ahora bien, los otros costos de la cadena son los costos de tránsito internacional. Esos costos directos son, aquí no tenemos costos indirectos, solamente son los costos directos. Estamos hablando del transporte internacional, ¿no? Que en este caso serían los fletes marítimos, serían los fletes de avión, digamos, los fletes en todo caso si es transporte férreo, o qué sé yo, transporte modal, etc. Manipuleo el momento del desembarque, ¿no? O sea, nosotros cargamos vamos a cargar el contenedor sobre el buque, pero también en algún momento lo vamos a descargar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un costo para la empresa. Aquí entra el seguro internacional que les decía, ¿no? En el tema del costos de tránsito internacional. Aquí costos del país, en el país de destino o en el país importador. Si nosotros vamos a exportar en condiciones de Incoterms D, o sea, ya sea DAP, DPU o DDP, obviamente vamos a necesitar contratar los servicios de transporte en el país de destino. En una de esas posiblemente requiramos hacer una gestión de almacenamiento, algún seguro, la gestión de despacho de importación, ¿no? Los aduaneros que obviamente estarían, digamos, relacionados, el agente, que es lo mismo, de algún despacho de aduanarios. Entonces, esos son en genérico los costos de la cadena de distribución física internacional. Ahora, cuando nosotros sumamos todos estos costos, o sea, estos y estos, el total son los costos de la cadena de distribución física internacional. Asociado a eso, nosotros deberíamos ponerle, digamos, los tiempos. ¿Cuánto tiempo me toma realizar, digamos, cuánto tiempo me toma realizar el embalaje, cuánto tiempo va a tomar el costo de la consolidación? Y ahí nosotros vamos a ir armando realmente una planilla mucho más, digamos, estricta para cumplir con lo que queremos aquí, con el justo a tiempo. Y para ver por dónde vamos nosotros a mejorar la calidad de nuestros servicios. Si podemos mejorar por el lado de los costos o si podemos dentro de nuestra cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan estos costos ahora con los Incoterms? Fíjense, esta es una pequeña matriz de doble entrada donde aquí en la columna que dice costos están los costos
detallados, que serían estos, ¿no? Obviamente, aquí están detallados de manera diferente, pero son los que habíamos hablado. Embalaje, aquí han incluido la verificación, o sea, vale decir la verificación del embalaje, la carga del transporte interior, el transporte interior en el país de origen, los trámites de exportación, el THC en terminal de origen. THC es el handling charge, que prácticamente es el manipuleo. Flete marítimo, el seguro de transporte, el THC en terminal de destino, que normalmente es el handling charge, que es obviamente el manipuleo en país de destino, los trámites de importación, que es el despacho de importación, el transporte interior en el destino y la descarga en el lugar de destino. Y por aquí tenemos a los Incoterms, ¿no? Aquí tenemos el Ex-Work, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Estos son los polivalentes. Y aquí tenemos a los marítimos, FAS, FOB, CFR y CIF. Ahora bien, ¿cómo los vamos a relacionar? Obviamente en función de las responsabilidades y los riesgos que adquiere cada uno de los operadores. Por ejemplo, si yo estoy en condición ex-work, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, para que no sea yo solamente quien hable, le voy a pedir a Freddy Sukohayo. ¿Está por ahí, Freddy? ¿Freddy está? No está. Laura, ¿estás? Licenciada, estoy acá. Ah, estás, muy bien. Entonces, a ver, Freddy, si nosotros estamos en condición ex-work, ¿qué costos vas a pagar tú? Ay, al de la exportación. Sí. Fíjate, está aquí en la matriz. Ya. En el ex-work sería embalaje. Exacto, solo Sí, embalaje. solo embalaje, sí. ¿No? Fíjense, Sí. o sea, aquí en condición ex-work, el exportador solamente es responsable del embalaje y la verificación. Después, la carga, cargar el transporte interior, el pago de los fletes, los trámites, manipuleo, etcétera, 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 corre por cuenta del Seguro. comprador, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya hemos relacionar los costos con los Incoterms, ¿no? Acá esto que está entre paréntesis nos está diciendo que es el contrato de seguro de transporte, que es opcional, que es el que yo les decía, ¿no? El seguro de transporte. Que es opcional, que en todo caso, aunque él se vende en ex-work, ¿no es cierto? El comprador puede pedirnos y decirnos, por favor, ¿me puedes contratar el seguro en tu país a mi nombre? De alguna manera nosotros podríamos hacer eso. Eso se puede definir dentro del contrato de compra-venta, ¿no? Y es opcional, ¿no? Y también les hablaba del seguro local. Entonces, también esto puede ser opcional, pagado por el vendedor dentro del tramo local, ¿no? A ver, otro voluntario a la fuerza, Mireya. ¿Estás por ahí, Mireya? Si no está Mireya, ¿quién quiera participar para que lo hagamos más dinámico? ¿Aló? Aló, Mireya. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Mireya? Por ejemplo, si estamos en condición FCA, ¿de qué costos te vas a hacer tú responsable? Si eres exportador. ¿Cuál me dijo? Perdón. FCA, aquí. ¿Ves el puntito rojo aquí? Ya. De embalaje. Muy bien. Después de los trámites de exportación. Muy bien. Esos dos. Y aquí hay otro que es carga de transporte. Bueno, eso va por el vendedor y el comprador. Aquí, en el caso de Free Carrier, ¿no es cierto? Es el vendedor puede, dependiendo de dónde va a entregar la carga, ¿no es cierto? Puede pagar una parte él. Es decir, por ejemplo, si el importador voy a recoger, quiero que me traigas la carga
o yo te voy a mandar, digamos, el camión a tu depósito, entonces no hay problema, se carga ahí, ¿no? Pero en una de esas nosotros nos puede pedir que sea, digamos, FCA Aeropuerto. Entonces ahí nosotros tenemos que llevarle la mercadería y eso ya corre por cuenta del exportador. Entonces, por eso se pone acá que puede ser una opción dependiendo del punto de entrega, vendedor o comprador, ¿no? Y obviamente el seguro de transporte. Y si ustedes se dan cuenta y nosotros vamos avanzando hacia la derecha en la matriz, se van a dar cuenta que conforme vamos avanzando, bueno, gracias Mireya, conforme vamos avanzando, las obligaciones del exportador obviamente van avanzando y él va a generar diferentes costos. A ver, vamos con un Incoterm marítimo. ¿Quién quiere ayudarme en la explicación? A ver. Vania Condori. Sí, licenciada. Hola, a ver. ¿Qué tendría que pagar el exportador cuando está en condición FOB? El embalaje y verificación, la carga de transporte interior, el transporte interior de origen, lo que es trámites de exportación y no sé muy bien. ¿Qué nos dijo que era el THC? Manipuleo. Manipuleo en terminal de origen. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? A ver, en DDP, fíjense aquí en DDP. A ver, vamos a ver. DDP. A ver, de Tim Marín. Vamos a ver. Jimbert. En DDP. ¿Cuáles son los costos que cubre el importador? En DDP, el importador cubriría la descarga del lugar de destino. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, ahora sí hemos unido lo que son los costos de exportación con los Incoterms, su relación. Y entonces ustedes van a ver que conforme nosotros vamos avanzando, se van transfiriendo algunos costos. Y acá, en esta pequeña matriz, tenemos una idea de cuáles son los costos que está obligado a pagar el exportador y cuáles son los que está obligado a pagar el importador. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una operación de comercio exterior y elegimos un Incoterm, tenemos que tener bien claro cuánto es nuestro costo, ¿no? Para poder definir una utilidad y además definir exactamente nuestra cotización de forma que sea pues óptima, ¿no? Para ambas partes. Entonces, aquí, no sé si aquí sobre esto tienen alguna pregunta. Licenciada, una consulta. En el término de DDP, si nosotros, digamos, como exportadores, o sea, quisiéramos hacer la exportación en este Incoterm del DDP, tendríamos ya que tener conocimiento hasta de las normas y procedimientos del país de importación para entregarle al cliente. Sí, aquí claro. influye. Ya. Claro. Gracias. Sí, exacto. Ahora, obviamente no lo vas a hacer tú, seguramente vas a contratar, digamos, algún operador que te ayude en el proceso. Pero si te das cuenta, cuando tú exportas en DDP, tienes que incurrir en todos estos costos y todos estos costos para ti es capital de operaciones que está como que parado porque estás incurriendo, ¿no es cierto?, en estos costos, ¿sí? Y muchas veces lo que les decía, las empresas pequeñas no tienen ese respaldo. Entonces, en condición de DP, normalmente exportan las empresas que tienen mucha experiencia en comercio exterior, tienen una red de contactos muy bien armada, entonces va por ahí, ¿ya? Gracias, Rica. ¿Alguna pregunta más?
Perdón, licenciada, tal vez es una pregunta muy, no sé, muy torpe, no sé, pero la cuestión es que yo quisiera saber cómo debemos interpretar los que están referidos al comprador y al vendedor, que están entre paréntesis ahí marcados. Ya. A ver. ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha hablado que no he visto? Verónica Vilca. ¿Quién? Carla. ¿Carola? Verónica Vilca. Verónica. Ya, Verónica, mira, cuando hablamos, digamos, de lo que yo les decía en el FCA, a ver, vamos a ver, para explicarte aquí. ¿Dónde está? El FCA. Ya, mira, cuando hablábamos del Free Carrier, que es el FCA, habíamos dicho que en este Incoterm tenemos dos opciones, ¿no es cierto? La primera opción es esta, de el importador nos va a mandar a nosotros su camioncito, ¿no es cierto? Fíjate. Y nosotros estamos obligados a cargarle la carga en este camioncito, ¿sí? Entonces, en esta forma de contratación Free Carrier, donde el camión va a venir hasta nuestro depósito, ¿no es cierto? Aquí, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de la contratación de este transporte? El importador. El importador. Aquí, si el importador nos dice, por favor, lléveme la carga hasta esta terminal. ¿Quién está llevando el carrito? El exportador está dotando el vehículo, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces te das cuenta, en esta primera forma de Free Carrier, ¿quién asume el costo? El importador. Y en esta segunda, donde yo tengo que llevar más allá de mi depósito, soy yo, ¿no ve? Como exportadora. Entonces, por eso, aquí hablamos de que puede ser la carga del transporte interior, puede ser pagada por el comprador o por el vendedor, dependiendo de dónde pongamos el punto. Ahora sí. Sí, licenciada. Pero yo me más abajo, ahí están entre paréntesis, entonces es un poco más. Estos que están entre paréntesis. ¿Estos? Sí, licenciada. Ya, estos son contratos de seguro de transporte que son opcional, ¿no es cierto? Como decíamos acá en el Ex-Work, acá el transporte puedo pagarlo, el comprador puede querer asegurar, pero es opcional. Es un costo opcional para él. Ya, o sea que puede asumirlo como puede que no exista el... Exacto, él decide, ¿no? Él decide. Claro. Obviamente, desde el punto de vista, digamos, racional, sería importante que él lo asuma porque el riesgo lo va a tomar él, ¿no? Claro. Y si su carga viaja sin seguro, ya nada se puede hacer frente a eso. ¿Alguna duda al respecto de esta matriz? Dicen, y en el caso de SIF y el SIF, ¿aquí les obliga a tomar el seguro del transporte? ¿En cuál? ¿En este SIF? En el SIF y en el SIF. Sí, pues porque justamente el término, en el caso del SIF, es costo, o sea, en inglés, ¿no? Cost Insurance, que es costo, seguro y flete. Entonces aquí el seguro, ¿no es cierto?, lo paga el exportador, pero lo hace a nombre del importador. Aquí está obligado. Y en el SIP igual, porque esa es la modalidad del Incoterm. No, yo me estoy comprometiendo. Ahora, en el resto, ya les digo, por ejemplo, aquí en el DAP, ¿no? Si yo soy el exportador y yo soy el responsable de llevar la carga hasta el país de destino,
¿no? Y mi riesgo, yo estoy asumiendo el riesgo casi en toda la cadena de distribución física. Entonces el Incoterm no me obliga, pero tal vez mi lógica me va a decir, toma el seguro porque vas a recorrer, tu cadena de distribución es sumamente larga, ¿no? Hasta llegar al destino. No sé si me estoy explicando bien. Se entiende eso, licenciada, gracias. Muy bien, gracias a ustedes entonces. Ahora sí, si esto más o menos se va quedando claro, ya podemos entrar a la matriz de costos de DFI por modalidad de transporte. Esta es la matriz que vamos a desarrollar. Les voy a mostrar acá. A ver, esta es, ¿no? Y esa se las voy a dar para que ustedes ya la puedan, no sé, utilizar o trabajar en ella un poco familiarizarse, ¿no? Como ustedes ven, aquí empieza con valor de ex-work, ¿no? Entonces uno va llenando y si ustedes ven, esta matriz de costos de DFI por modalidad de transporte. Pero por una parte tenemos que llenar la información básica del producto, ¿no? Que es el producto o su nombre técnico comercial, que estaría dado por, no sé, ¿no? El nombre del producto, qué sé yo, que sean galletas de quinoa, por decir algo. La posición arancelaria en el país de exportador y la posición arancelaria en el país que obviamente tendría que ser la misma, no tendría por qué ser diferente. La unidad comercial de venta, que puede ser pesos, bolivianos, dólares, no sé. El valor ex-work por unidad comercial expresada en, puede ser dólares, euros, yens, o no sé qué, la moneda que ustedes elijan. El empaque, aquí cuando estamos hablando de información básica, declaramos, o describimos qué empaque es, ¿no? O sea, cajas de cartón corrugado, qué sé yo, que vienen paletizadas, no sé. Las dimensiones del empaque. La información básica del embarque. ¿Dónde vamos cuál es el origen? O sea, dónde va a ser el punto de carga, ¿no? Y el punto de embarque, ¿sí? El país de destino, el puerto de desembarque y el peso total, digamos, del contenedor o de las cargas o de las cajas, perdón. ¿Cuál es la unidad de carga? Las unidades comerciales, el volumen total, si es en centímetros cúbicos, metros cúbicos, el término de venta, aquí ya vamos viendo el Incoterm, la forma de pago y tiempo y el tipo de cambio utilizado. Y acá tenemos una pequeña matriz donde vemos el gravamen, los aranceles, el IVA en el país, obviamente, de destino, si existen otros impuestos, para tener una idea de cuál más o menos, cómo van a ser nuestros aranceles, ¿no? Los impuestos que tendríamos que pagar. Esto nos ayuda un poco a determinar también nuestra estructura de costos y para que veamos cuánto podría costar nuestro producto en el exterior y ver si estamos en un marco de competencia, si somos competitivos. Los conceptos de costos de exportación, aquí está como marítimo, aéreo, terrestre, ¿no? Dependiendo de la carga que ustedes tengan, pueden utilizar una de las columnas o de las matrices, ¿no? O sea, si es aéreo, obviamente no van a utilizar marítimo ni terrestre, ¿no? Si es marítimo, obviamente está solamente marítimo el que utilicen. Entonces, aquí están las tres opciones. Como ustedes pueden ver, está aquí el costo unitario del producto, obviamente multiplicado por el precio, nos va a dar el costo total y el tiempo en días. En esta matriz también sumamos el costo en día, el tiempo en días para ver cuán eficientes somos, ¿no? Y aquí ya ponemos los costos directos en el país del exportador, ¿no? En el país del exportador. Y conforme vayamos llenando, esto automáticamente nos va a ir dando los valores de los Incoterms, el FCA, el FAS, el FOB. Si vamos a hacer tránsito internacional, entonces acá el costo del transporte internacional y entonces ya vamos haciendo toda la estructura de costos, ¿no?
Este solamente en este momento es una muestra rápida porque la vamos a trabajar la próxima semana con todo detalle, ¿ya? Ahora bien, aquí también yo les he traído un cuadro de costos que yo lo elaboré para un curso que di el año pasado en noviembre, pero que quería actualizarlo, que nos va dando más o menos la tabla de costos en nuestro país. Por ejemplo, el registro único de exportador, que 140 para empresas unipersonales, 180 para empresas, ¿no? La dosificación de facturas comerciales que habíamos visto que no tiene costo, sin costo. Asumiendo que nosotros imprimamos facturas comerciales, más o menos en imprentas, estamos hablando de 250 bolivianos, digamos, de manera nominativa, dependiendo de la cantidad, del tipo, de la forma, etc. Si es electrónica, obviamente no tiene costo, ¿no? Estos, obviamente, lo que les decía, son costos que nosotros incurrimos solamente una vez, que no pueden estar dentro de los costos de exportación, pero que es bueno tener conocimiento, ¿no? La declaración jurada de origen en el Cenavex, que nos cuesta, eso sí, 80 bolivianos. Los certificados de origen, que dependiendo del valor de la factura, están en un rango de 0 a 250 bolivianos, más un costo de 50 bolivianos, valor fijo, y así. Esto también, más o menos, tenemos acá la estructura de cuánto cuestan los documentos de exportación, la estructura de costos de transporte terrestre, ¿no? Las tarifas, por ejemplo, que se cobran en nuestro país durante el tránsito, la estructura de gastos en terminal, en puerto, el costo de ASPB en el caso de Arica, no, a todo lo que, cómo está construido un flete naviero, desde el flete básico, el BAF, que es el Bunker Adjust Factor, que es el factor de ajuste de combustible, el cruce de canal, ¿no? El Carrier Security Charge, que son cargos de seguridad por traslado. Aquí está el THC, que habíamos visto, que es la Terminal Charges, que es el manipuleo de la mercancía o la carga, ya sea en el puerto de origen o de destino. Y aquí vamos viendo cómo se estructura ahora cada uno de esos costos, ¿sí? Yo he sacado estos costos el año pasado y voy a tratar para el lunes, tratar de actualizar. No creo que de noviembre a la fecha hayan cambiado, ¿no? Pero no lo sé, por ahí en una de esas sí. Entonces vamos a trabajar con esta tabla de información general que nos va a ayudar a hacer los ejercicios, ¿ya? Y más quería mostrarles. Y esta es la matriz de costos de exportación que ya, digamos, la vamos a armar nosotros aquí en función a la información. Pero yo les voy a pasar, o sea, esta es más manual, menos complicada, pero yo les voy a dar esta ya para que ustedes la manipulen de mejor manera, la estudien de mejor manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. Dicen buenas noches. Una limpiada. Sí, adelante. ¿Esto lo va a dejar en la plataforma? Esa es. Sí. Perfecto. Les voy a dejar en la plataforma. Le voy a dejar en la plataforma. No se preocupen. Lo que sí, les voy a dejar en la plataforma mañana, ¿ya? Por favor, ahora sí, ya. Sí, no hay problema. Mañana. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Licenciado, una consulta. Todo lo que el día de hoy nos ha explicado, lo sube a la plataforma, ¿verdad? Para el día de mañana. Sí, todo. 1. 2. La actividad que nos dio del flujo que tenemos que realizar, eso tenemos que hacerlo desde el momento, digamos, del registro del exportador hasta el final, o sea, paso por paso. Sí. O sea, sí. Se registra en tal página, obteniendo ciertos certificados hasta el final. Hasta el final, ¿no? O sea, hasta el momento en que, digamos, todos los procesos,
hasta el momento en que llega o sea, todo el proceso de exportación, lo que tienen que hacer, digamos, construir los certificados, después, bueno, obviamente empezamos con el registro de exportación, después la dosificación de las facturas, después el registro del SUMA, y todo eso, ¿no? Toda esa parte. El despacho de la mercadería, prácticamente. Hasta el despacho, sí. Licenciada, esta actividad que nos está dando, nos indicó que era para el domingo, hasta el domingo, pero aquí en hasta la plataforma sí. Prácticamente sería hasta el sábado, hasta las 23:59, porque está 0. ¿Aló? A ver, aló, sí, estoy queriendo ir a la plataforma para ver qué. A ver, vamos a ver. Ahora bien, rapidito lo vamos a ver, Ay, bueno, aquí está, ya, vamos a ver. Dime dónde estamos, a ver, ya que estamos, lo vemos. Ajá, en la parte donde dice actividad. Ya, aquí. Actividad 1. ¿Cuál? ¿Actividad 1? Flujo, sí, ajá, donde dice flujo operativo. Ya, a ver. Fecha de entrega. Aquí dice, sí, 16 de agosto a las 00. Ah, ya, voy a tiempo restante 1 día y 2 horas. Sí, tienes razón. Ok, entonces esta fecha la vamos a sobre la marcha la vamos a ver. Fecha de entrega 16 de agosto. Ay, aquí, 16 de agosto. Hasta las 20:30, ¿está bien? No. ¿No? ¿Hasta qué hora? Normalmente, bueno, obviamente cada docente tiene su metodología de trabajo, pero creo que nos han acostumbrado a darnos tiempo hasta las 23:59. Sí, 23:59. Ya, los han mal acostumbrado porque seguramente van a entrar a las 23 y van a estar ahí. ¿Quién los ha mal acostumbrado? ¡Qué barbaridad! Ya, pero le pedíamos esa consideración también, doctora o licenciada, para que nosotros podamos tener un poco más de tiempo, ¿no? Sí, está bien, no hay problema. Solamente que domingo a las 11 de la noche yo no estaría muy muy animada a hacer el trabajo. Pero bueno, ahí va, miren, ahora sí, ¿está bien? Domingo 16 de agosto, 23:59, ¿sí? Sí. Muchas muy gracias. Bien. Muchas gracias. Ustedes, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta? Para los compañeros que se han ido sumando más durante la clase, les he pedido, por favor, que ingresen a la plataforma y he dejado 3 actividades. La primera es esta, de la flujo de operativo de exportaciones, que ustedes han visto que es hasta el domingo. Hay una actividad evaluativa de las reglas de Incoterms, que es todo lo que hemos avanzado el día miércoles y hemos terminado hoy. Es un cuestionario, es un quiz de 20 preguntas de falso verdadero y de preguntas de elección, de múltiple selección. ¿Ya? También es hasta el domingo, por si acaso, pero creo que este es hasta las 8:30 y voy a tratar de ampliarles entonces hasta las 11:30 hasta las 23:59. Sí, y este es otro foro, el foro 2, donde hablamos un poco del uso y aplicaciones de las reglas de Incoterms, y el objetivo de esto es ¿consideras que los nuevos Incoterms dan respuesta a los cambios que se están produciendo en los procesos de compraventa internacional, como la irrupción del e-commerce y los smart contracts, el aumento de la intermodalidad o el incremento de los servicios en el comercio internacional? Explica tu respuesta. La idea es un poco generar algo de, digamos, de debate en torno a los Incoterms, ¿ya? Entonces, eso también estaba con fecha, fíjense, al 16 de agosto a las 8:30, pero también se los voy a cambiar a las 23:59, ¿ya? No hay problema para mí en ese tema. 1 hora más, 1 hora menos. Entonces,
para todos los que han entrado después, por favor, ya estarían informados y tomen en cuenta que eso sí, como les estamos dando este espacio de tiempo, entonces tomen sus precauciones para que no tengan el inconveniente de que no pude, me salí, no tenía, entonces para que esa sea nuestra fecha, porque de otra manera ya la semana próxima empezamos con más, los otros 3 días con ejercicios y con tareas, y entonces se les va a acumular, y no es la idea, ¿no? La idea es que vayamos avanzando y vayamos dando cada parte en su momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Preguntas o no preguntas? ¿O ya hemos terminado? ¿Aló, aló? ¿No? Ninguna. Ya, espectacular. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer rápidamente, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo han sentido la comunicación hoy día? Porque he hecho un cambio estratégico en el tema del Internet y quisiera que ustedes me digan si me han escuchado bien, si ha estado bueno el audio o si ha habido algún tipo de interferencia. Por favor, si me retroalimentan en eso, les quedo agradecida. Muy bien. Estuvo bien. ¿Sí? Espectacular, gracias, porque la verdad me he sentido muy, muy triste la anterior vez. Bueno, voy a tomar, les voy a tomar lista rápidamente para ver quién está. A ver. Vamos a ver. Eva. Presente, licenciada. Muy bien. Verónica. Verónica, ¿qué licenciada? Sí. Verónica Fari. Presente, licenciada. Ya, Carla. Carla, ¿estás o no estás? Vania. Presente, licenciada. Carlos. Carlos Surco, presente, licenciada. Carlos Surco, ya. No, estoy hablando de Carlos Gabriel Córdoba. Presente, licenciada. Ya. Valquiria. Presente, licenciada. Verónica Laura. Verónica. Presente, ya. Ingrid Herrera. ¿Está? ¿No está? Gimbert, ¿estás? Marcelo Humberto Landa. Presente, licenciada. Muy bien. Noelia Pilar. Presente, licenciada. Vilma Paloma. Fernando Ángel. Presente, licenciada. Gracias. Marco Antonio. Presente, licenciada. Muy bien. Analía. Helen Analía. Presente, Lic. Gracias. Weimar. Presente, Lic. Bien. Freddy Sucojayo estaba. Presente, licenciada. Carlos Surco ya me ha dicho que está. Mireya. Presente, licenciada. Bien. Verónica Melina. Presente, licenciada. Muy bien. Perfecto. Y Freddy que está. Muy bien. Freddy Paxi, presente, licen. Sí, ya te he puesto, Freddy. He llamado a ver si Carla. Sí, licenciada, presente. Presente, Lice. Ajá, no estabas atenta. Mi audio está re mal. Ingrid, ¿está? No está. Voy a volver a llamar. Si no está, falta. Y ya. Después, Vilma. Vilma Paloma. No está. Bueno, espectacular. Muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, ninguna consulta. Nada, les agradezco mucho por su asistencia, su participación. Y si tienen alguna duda o quisieran que amplíe alguna
algún tema, escríbanme al chat del módulo y yo con mucho gusto voy a poderles responder, o escríbanme al chat aquí, al módulo también, que voy a estar revisando este fin de semana su anterior participación en el foro, así que lo que gusten estoy ahí para ayudarlos en la medida de mis posibilidades, con todo el gusto. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, Gracias, licenciada. Luego. Hasta luego, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Chao, hasta luego, que pasen bien.